vamos a hacer un repaso de la semana pasada. ¿Qué vimos? Buen día, profe. Buen Vimos día, Sara, ¿cómo el sistema, estás? bien, vimos el sistema de antígeno ahí, ¿no? Sí, el sistema ahí. ¿Y qué dijimos sobre eso? Que se, ¿cómo se dice? Que se generaba del agua, o sea, eran los dos saliendo. ¿Los dos salían de dónde? ¿Dónde se generaban? Eso, se generaba, o sea, todo el sistema, o sea, todo el organismo, el sistema ahí, Sí, pero que salía del mismo, o sea, se sintetizaba de lo mismo que el agua, o de sea, de la misma forma. Tiene una estructura química parecida a la estructura del agua, pero no es igual. Pero Bien, es claro. parecida. Por eso es que aglutina con todo cuando pasa la prueba. Bien. O vos les hablás de los anticuerpos. Claro, yo hablo de los anticuerpos. Bien, está bien. ¿Qué más? Son fríos Ujú. y los anticuerpos, bueno, el sistema ahí es común, lo tienen la mayoría de todas las personas. Bien. Y los anticuerpos, el I grande lo tiene casi todas las personas sanas. El antígeno. Yo leí el manual, leí que el anticuerpo, no el No, grande está sí, no, capaz que leí El mal. anticuerpo no se hace cuando hay una enfermedad. En el pocas, anticuerpo, el anticuerpo siempre que se va a presentar, se presenta como autoanticuerpo. El I grande igual hay una posibilidad de que se presente como un anticuerpo, un halo anticuerpo, pero no en personas que tienen el antígeno I grande en ese caso. voy a buscar. ¿Qué más? Igual lo buscamos, puede ser, ¿eh? Puede ser. Ahora lo voy a buscar. Dale, dale, dale. Bien, ¿qué más estuvimos viendo? Siempre acuérdense de separar bien al momento de hablar del antígeno, el sistema ahí, lo que es antígeno de anticuerpo, para que no se mezclen, ¿sí? Pero, Eh, profe, usted dijo, sí, o quiero tratar de cerrar o de entender bien, que usted dijo sí. que en realidad el sistema ahí, digamos, anticuerpos no son anticuerpos, son autoanticuerpos. Autoanticuerpos, sí, sí, sí. Ok, bárbaro. ¿Qué más? Bueno, después había dicho que se generaban por enfermedades, digamos así, respiratorias infecciosas, digamos así. Bien. ¿De qué tipo? Bacteriana, viral. 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 Bien, bien. ¿Y qué más? Y después los pasos para saber si el paciente tiene las crioaglutininas. A ver, ¿cómo nos damos cuenta que un paciente tiene criolutininas? ¿Cómo te va a dar? A vos te traen la muestra de un paciente y te dicen, bueno, necesito transfundir a este paciente, toma. ¿Cómo te das cuenta o cómo empezás a deducir que pueda llegar a tener una autoanti? Porque reacciona en todo. Porque reacciona con todo, muy bien. ¿Cómo te va a dar por inversa? ¿Cómo te va a dar por directa? Y va a Claro, y reaccionar todo con positivo. todo, y las cruces también dependen. Sí, exactamente. Porque Las depende, cruces, claro, sí. te va a dar si puede ser un auto anti chico o un auto anti grande. ¿Y cómo te vas a dar cuenta si es un auto anti chico o Buen un auto día. anti grande? Buen día, Denise, ¿cómo estás? Y por la Profe, cantidad de ahí cruces. me están queriendo entrar. No, no me aparece ningún cartelito. ¿A ustedes sí? ¿Les aparece como que alguien quiere entrar? No. No, pero me mandaron que no la aceptan. Ay, no me apareció por eso, que se fije. Bien, perdón, estábamos en, ¿cómo sabíamos la especificidad de ese autoanticuerpo? Porque hay que ¿Cómo? hacer la suspensión globular del cordón umbilical o si no de los glóbulos del panel.
Bien, y de acuerdo, y si me reacciona con cordón umbilical, ¿qué especificidad tendría? Sería la I chica. Bien, bien. Entonces, en base a este razonamiento que acabamos de hacer, ¿qué antígenos tienen los bebés y qué antígenos tienen los adultos? Normalmente, ¿no? Si no hay ninguna mutación. Los bebés y chicas y los adultos y grandes. Y grande. Bien. Bueno, más o menos estuvimos hablando de eso. ¿Alguien tuvo algún problema con el trabajo que quiera resolver ahora? ¿O lo pudieron realizar sin problema? No, yo por lo menos lo hice sin problema. Tranqui, bien, buenísimo. ¿Alguien más? ¿Todos lo pudieron hacer bien? Yo todavía no lo Bueno. hice, entonces ahora cuando Bueno. en la clase lo hago. Pero Buenísimo, mi tranqui. compañera que mirando la clase anterior lo iba a poder hacer. Pasa que yo buenísimo. y dije, ¿qué es esto? Nunca. Era un problema. Sí. Y no, Sí, ahora sí, cuando sí. termine lo hacemos. Bueno, tranqui. Tranqui, pueden enviarlo, no hay problema. Cuando lo Mirá, tengan, lo mirá, envían. acá encontré, mira, dice anticuerpos del sistema Sí, I. Dice sí. antigrande. A ver, para que le des un poco, no. Si dice antigrande, porque no. De la computadora. Sí, antigrande. Dice, el anticuerpo antigrande es un anticuerpo común presente en el suero de los individuos sanos. Dice. Bien. ¿Y? No, dice, el anti es generalmente un IgM que reacciona mejor a 4 grados con títulos menores de A1 a 64. El ¿dice auto anti-I grande? No, dice anticuerpos anti-I grande. Sí. Bien, Lo sí. saqué del manual, ¿eh? Sí, puede ser porque me suena que lo leí también. Por eso te dije, puede ser, no Porque me... después habla del anti-I, pero ese sí es el que no es. El normal, auto. Supuestamente. Claro. Es que en realidad, si vas a tener anti-I grande, halo anti-I grande o el anticuerpo que no sea un autoanticuerpo, es porque tenés fenotipo I chico positivo, digamos. Comúnmente no traen problemas. Sí vas a tener problema y lo vas a estudiar cuando es un auto anti grande. Siempre que se habla del sistema I se habla de autoanticuerpos. Así que no sé qué tan común será. Puede ser porque en Estados Unidos, la verdad es que no desconozco. Podría averiguártelo si querés para la semana que viene con el tema de los haloanticuerpos y grande, pero no. Comúnmente, siempre que los vas a tener, van a ser autoanticuerpos y te van a reaccionar con todo. Pero bueno, déjame verlo y la semana que viene Después hablamos. el auto anti abajo sí dice que Sí. el auto anti es una glutinina fría poco frecuente en el suero. Claro. Y dice, Sí. ahí dice el anti similar al anti grande, y ahí sí dice la que reacciona, Claro. la reacción, bla, y explica lo del cordón, cómo reacciona, por qué. Perfecto, bien. Bueno, por el momento, ustedes sepan sobre el auto anti grande, el auto anti chico, cómo pueden reaccionar, por qué y demás. De lo que es haloanticuerpos, déjenme charlarlo, verlo, y la semana que viene lo hablamos, ¿sí? Porque tampoco los quiero confundir, ¿está bien? ¿Les parece? Sí, yo porque a mí me confundió eso. Claro, sí, por eso. Ustedes tengan en cuenta esto, lo de los autoanticuerpos, que es lo que a nosotros nos va a producir problemas a la hora de transfundir a un paciente. Pero sí, está buena tu pregunta y lo que leíste como para plantearlo. Según el trabajo, acá lo que tendría la paciente es un anti chico. Porque acá hay una tabla que dice las aglutinaciones. A ver, bien. ¿Y qué dice? A ver, espera que busco el trabajo, así lo vemos juntos, porque no me acuerdo bien. Quiero ver cómo llegaste a esa deducción. Toda aglutinada con 3 cruces. Toda aglutinada con 3 cruces, sí, bien. Pero lo más importante para mí fue la autoaglutinación. Bien, que la autoaglutinación actúa, ¿no?, como una PCD, porque lo que te está mostrando es que hay anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. Entonces, si eso te da positivo, es como que si tuviera positivo una PCD. Claro, ¿Se entiende? Yo con eso saqué, ya deduje igual que era crioglutinina.
Está bien. Aglutinó con todo, con la autoaglutinación fue como que ahí me pareció ya que era obvio que era eso. Esta fue el trabajo 5, ¿no? Acá. Sí. Ahí voy, ¿eh? Bien, y a nadie le llamó la atención, porque acá tenemos la directa y la inversa, todo positivo, 0 positivo por directa, AB por 0 positivo, no, AB positivo por directa, 0 por inversa, ¿no? Después, en lo que es la compatibilidad, me da positivo en salino, positivo en Coombs y a 37 grados negativo. Eso también te estaba indicando, ¿no?, que era un anticuerpo frío lo que estaba reaccionando, porque a 37 grados la aglutinación desapareció. Y la autoaglutinación te termina de confirmar que es algo autoinmune lo que tiene esta paciente, que no está reaccionando como positivo porque es realmente lo que tiene la paciente, sino que es algo autoinmune que está reaccionando contra los propios glóbulos rojos. Después, en este caso, mira, vos, esto que yo te digo acá, salino, 37 y Coombs, con la autoaglutinación, entraría todo dentro de lo que es una unidad de glóbulos rojos, ¿sí? Mayormente, los adultos tenemos tenemos antígeno I grande, ¿sí? O sea que lo que se espera comúnmente es que una bolsa de sangre tenga el antígeno I grande. En este caso y con los datos que yo te di, no se puede deducir si es un auto-anti grande o un auto-anti chico, porque no utilizo células de cordón y porque no puedo saber, porque quizás este donante con el que yo compatibilicé al paciente tenga un anti-chico, ¿me entendés? Pero con certeza no se puede saber. ¿Vos por qué decías que era un auto anti-chico? Primero porque la prueba está hecha a 22 grados, o sea, sería esta temperatura ambiente. Y en la temperatura ambiente, acá dice que si es el tipo de célula es... para que lo busco acá. Te dice el tipo de célula y te dice a 22 grados y chica adulta con 3 cruces, con anti grande, o sea, con anti grande, tipo de célula y chica adulta, dice 0 cruces a 22 grados. Bien. Y anti chica con tipo de célula anti chica a 22 grados, 3 cruces. Bien, perfecto. Vos igual... Yo no sé si las 3 cruces las pusiste por poner 3 cruces o específicamente yo, porque como son 3 cruces, busqué porque eran 3 cruces y justo encontré este cuadro. Perfecto. Y me encantó tu razonamiento, está muy bien razonado. Vos fijate que en realidad lo que vos tenés que tener en cuenta es si son de amplio rango térmico o no, ¿sí? Porque el auto anti grande, si bien su temperatura óptima son los 5 grados, lo que nosotros tenemos que saber es si es de amplio rango térmico, porque si es así, te va a reaccionar a 22 grados, ¿me entendés? Acá lo que yo hice fue ponerles una prueba de compatibilidad como para que ustedes puedan identificar que reacciona en salino y que no reacciona a 37 grados, como para que se den cuenta que es un anticuerpo frío lo que está reaccionando. Me encantó tu razonamiento, igual estuvo muy bien. El razonamiento, si vos lo haces en el laboratorio a temperatura ambiente, 22 grados casi temperatura ambiente. Claro, sí, por eso, pero... Yo igual no puse, es un anticuerpo anti-chico, puse, se podría sospechar de... Perfecto, está muy bien, porque está perfecto. Sí. ¿Y por qué lo tenés que responder así? ¿Está muy bien? Por la titulación, yo digo que en titulación vos confirmás, ahí claro, que se sospecha, después la titulación uno confirma, exactamente, leyendo y mirando, pero por eso puse así. Claro, enfrentándolo, ¿no? Con los antígenos, exactamente. Rojo, claro, por eso. Claro, está perfecto, está muy bien. ¿Alguien pensó lo mismo, pensó algo distinto, lo hizo de una forma distinta? ¿Todos llegamos más o menos a lo mismo? Cric, cric. Bueno, voy a tomar eso como un sí, entonces. Bien, bueno, entonces veo que no tuvieron inconvenientes.
No, ¿qué pasó, Yani? Ah, está bien, perfecto. Bueno, fíjense, igual estuvimos tirando bastante info, así que bueno, tranqui. Tranqui, no pasa nada. Igual háganlo y fíjense, y capaz que ahora con todo lo que estuvimos hablando, por ahí se les haga un poco más fácil hacerlo. Pero bueno, cualquier duda, avisan. Bien, y después estuvimos hablando un poco sobre lo que era el sistema RH, ¿no? Y nos quedaba por ver el antígeno G, que no lo habíamos entendido y habíamos hecho mucho lío ahí. ¿Qué vieron ayer en prácticas? Circuito del donante, Estamos profe, hablando del también circuito vio. del donante. Sí, siguen con circuito del donante. Bueno, listo. Está bien. ¿Se acuerdan qué habíamos dicho del antígeno G? ¿O qué tienen o qué saben del antígeno? ¿Están dormidos hoy? Que solo lo tienen las personas con antígeno D, C o los dos. Bien. ¿Y qué más? ¿Nada más? Después hablamos del anticuerpo, ¿no? Que es lo que más nos interesa, me parece. ¿Qué más vimos? Igual lo podríamos repasar un poco, profe, porque se había hecho una ensalada. Bien. Nosotros habíamos hablado, el antígeno G es otro antígeno del sistema RH, ¿no? Que se va a dar en personas que tienen antígeno D, antígeno C grande, una o el otro, o los dos. ¿Está bien? Lo que nos interesa del G es el anticuerpo anti-G, ¿sí? ¿Qué se va a dar cuando yo haga el panel como un D más C? Y ahí fue en donde salió todo el lío, ¿no? Porque yo quise explicar y me di cuenta que había un montón de conceptos que no lo tenían. Entonces, nosotros sabemos que primero hay que hacer la PCI. Si la PCI da positiva, hay que abrir un panel, ¿no? Voy a compartir pantalla, a ver. Ahí estoy compartiendo, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Ahí se ve el panel que acabo de poner o no? Sí. Bien. Esto que tengo acá es un antigrama, que era lo que nosotros hablábamos el otro día. Y esto es un panel de 11, ¿sí? Cuando la PCI me da positiva, yo tengo que abrir el panel para poder identificar al anticuerpo. Acá, justo, bueno, acá el título del panel lo dice, ¿no? Voy a tener un anticuerpo anti-D más anti-C grande. Si no entienden algo, me paran, chicos, por favor, o si voy muy rápido, porque no me doy cuenta. Pero de esto que estamos viendo acá es lo que nosotros trabajamos en tarjeta, pero ustedes olvídense de las tarjetas. Es como si este sería nuestro resultado en CUMS. ¿Está bien? Vieron que hacemos salino, 37 grados y CUMS cuando trabajamos en tubo. Bueno, el último resultado, que es el que me da en CUMS, es el que yo tengo que colocar en mi antigrama para poder identificar a mi anticuerpo, ¿sí? Cuando una persona tiene un solo anticuerpo, este dibujo que tenemos acá me va a dar igual al dibujo que tengo en alguna de estas columnas. Si, por ejemplo, mi paciente tiene un anticuerpo anti-E grande y yo le abro el panel de 11, los tubos que me van a reaccionar van a ser el tubo 3, el tubo 5, ¿sí? Y todo lo demás me va a dar negativo.
Entonces yo lo voy a anotar acá y cuando vaya a observar cada uno de los antígenos me voy a dar cuenta que mi reacción en CUMS coincide con el E grande. Entonces voy a deducir que mi paciente va a tener un anticuerpo anti-E grande. ¿Hasta acá me siguen? Necesito que alguien me diga sí o no porque no los estoy mirando. Sí, profe. Perfecto. Cuando nosotros sabemos que así como tenemos un anticuerpo, también podemos tener más anticuerpos, ¿sí? Más de un anticuerpo, como por ejemplo 2, 3 o más. Cuando nosotros tenemos 2 anticuerpos o más, por ejemplo, las reacciones que me va a dar en CUMS no me va a coincidir con ninguna de las reacciones que me dan en cada uno de estos antígenos, ¿sí? Entonces no voy a poder identificar cuál es mi anticuerpo. Me va a dar indeterminado, porque no coincide con ninguno de estos. Así yo me voy a dar cuenta que tengo más de un anticuerpo, ¿sí? Después, y esto lo van a ver más adelante en prácticas, por eso no me voy a meter mucho más, simplemente quiero que me entiendan. Ustedes ven, miren, el primer antígeno que tenemos acá tipificado es el D y el C grande, ¿no? Justo los anticuerpos que necesitamos para nuestro ejemplo. Si yo voy a mi reacción, miren esta reacción que tengo acá, la que estoy mostrando con el cursor. Acá, el antígeno D en el tubo 1 es positivo y el antígeno C grande en el tubo 1 también. Entonces, el primer tubo me va a dar positivo. ¿Ven? En el tubo 2 también tengo D y C positivo, el tubo 2 me va a dar positivo. En el tubo 3 voy a tener antígeno D positivo y antígeno C grande negativo. Pero como tengo el antígeno D grande positivo, en el tubo 3 voy a tener una reacción en lo que a mí me den CUMS. Acá en el 4, por ejemplo, tengo C grande positivo, D negativo, pero como tengo el C grande positivo, acá voy a tener positivo también, ¿sí? Y miren acá, el 5 no tengo ninguno de los dos positivos y acá tampoco. Y en el tubo 8, como el D es positivo y el C grande es negativo, el tubo 8 lo voy a tener positivo por el D. ¿Está bien? Para poder identificar que son más de 2 anticuerpos, aparte de esto que estamos haciendo ahora, se suma y se resta. Vieron que acá hay positivos, el 0 sería un negativo. Se van sumando y se van restando los positivos y los negativos. Eso después lo van a ver en prácticas y para ahora no tiene ningún sentido que lo explique. Sí quiero que entiendan esta parte, lo que expliqué anteriormente, de recién, de los positivos, como para que vean acá cómo me da en la reacción de mi CUMS, digamos, ¿entiende? De esta manera y por esta reacción y por todo el procedimiento que ustedes lo van a entender después, yo voy a poder identificar que tengo un anticuerpo anti-D más un anticuerpo anti-C grande. ¿Está bien? Esto es en condiciones normales. Cuando yo tengo un anticuerpo anti-G, esta reacción va a ser igual, porque en el panel, el anti-G se puede ver, y esto es a lo que me refiero cuando digo eso, como un anti-D más un anti-C grande. Pero yo les había dicho, es algo que no se puede... bien, es algo que no son anticuerpos que no se pueden separar. Y ahora vamos a eso. Esta parte, ¿lo entendieron? ¿Entienden cuando digo que se ve como un anti-C más un anti-D? ¿O hay algo que se perdieron en algún lado? Nadia, o sea que Sí. si yo tengo a una mujer embarazada
Sí, no tiene el antígeno D, pero tiene el antígeno G, sí, y tiene un bebé positivo, sí. lo puede lastimar. Puede sensibilizarse al anti... No, Aunque no. Vos no. decís una mamá que tiene un anti-G, si Sí, puede producir enfermedad hemolítica Sí. porque el bebé es positivo. Porque tiene anti de la madre. Mira, esa es otra cosa de las que hay que... Esto lo voy a dejar de compartir. Fíjense, igual ustedes seguro le pueden sacar una captura o algo de eso, y si no se lo subo yo en el Classroom. El anti-D y el anti-G son dos anticuerpos completamente distintos, ¿sí? Ahora, una mamá puede sensibilizarse al antígeno G y por transfusión o por embarazo puede crear un anti-G, ¿sí? Si esa mamá es negativa y está esperando un bebé que es RH positivo, aparte de ese anti-G, también puede crear un anti-D. Por eso, porque son dos anticuerpos distintos. Por eso es importante que por más que una mamá tenga un anti-G, se le aplique, en el caso de que no tenga el anti-D y sea negativa, se le aplique la gamaglobulina para que no cree anti-D. No sé si era eso lo que me preguntabas, Nahuel. Sí, en sí, pero no, el antígeno G no se comporta como un anti-C más D. En el panel. En el panel. En el panel, pero no en el organismo. Ah, ok. ¿Sí? En el panel, cuando vos lo quieras identificar, se va a comportar como un anti-D más un anti-C grande. Pero no va, hay un caso detectado solamente de enfermedad hemolítica por anti-G, pero no es que te va a crear una enfermedad hemolítica porque el bebé es positivo. O sea, eso es enfermedad hemolítica por anti-D. El anti-G es otra cosa, ¿sí? Bueno, yo leí, después lo releí otra vez y... Sí, ahí dice que por eso es importante, en el manual técnico dice que por eso es importante aplicarle la gamaglobulina a las mamás RH negativas con un anti-G, porque pueden crear un anti-D si están embarazadas de un bebé RH positivo. Pero bueno, fíjate y cualquier cosa, fíjate ahora si querés, y cualquier cosa lo charlamos. Bueno. Pero bueno, entonces, cuando yo hablo de que al momento de separar los anticuerpos, no se puede separar ese anti-D. Hasta el momento nosotros hicimos un panel y vimos que nos daba como un anticuerpo el anti-D más el anti-C grande. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que no es un anti-D más un anti-C? Es decir, que mi paciente no tiene dos anticuerpos, sino que tiene uno y que es el anti-G. Porque yo tengo que hacer una técnica que se llama elusión y absorción, ¿sí? No nos vamos a meter con esto porque es tema de tercero. Sepan, nada más, que lo que hacen estas técnicas es separar una mezcla de anticuerpos, ¿sí? Separar por un lado en el suero del paciente, se utiliza el suero del paciente y se separa el anti-D por este procedimiento, y por otro lado vamos a separar el anti-C para poder estudiarlos por separado, ¿sí? Por eso se dice se eluye, porque se separa, ¿sí? Para poder estudiarlos por separado. ¿Cómo se separa? El suero del paciente, yo voy a utilizar una suspensión globular, puedo utilizar una suspensión globular de un donante que tenga antígeno D, pero que no tenga antígeno C grande. Entonces, voy a enfrentar el suero de ese paciente completo, lo voy a mezclar con glóbulos rojos que tengan antígeno D. Entonces, se supone que si mi paciente tiene dos anticuerpos, un anti-D y un anti-C grande, el anti-D se va a pegar a esos glóbulos con antígeno D.
Entonces yo voy a centrifugar la muestra y el anti-D el anti-D se va a pegar a los antígenos D y me va a quedar en el suero el C grande solito para poder identificarlo. Y ese suero con C grande yo lo vuelvo a volcar en un panel y me tendría que dar el mismo dibujo que en C, que es un anti-C grande, ¿me entendés? Sin el anti-D. Debería cambiar mi reacción en Coombs. ¿Se entiende más o menos? No se entiende nada. Profe, ¿cómo debería quedar en Coombs? Como un anti-C grande solamente sin el anti-D. Ahí vuelvo a compartir pantalla y se los muestro. Me tendría que quedar así, por ejemplo. Tubo 1 positivo, tubo 2 positivo, y ya el tubo 3 no me daría positivo, porque yo ya separé el anticuerpo anti-D del anti-C. Entonces, solo me darían positivos los que corresponden al anti-C grande, el 1, el 2 y el 4. ¿Se entiende? Acá en mi Coombs, en mi resultado de Coombs. ¿Marianela? Sí, profe, creo que sí lo entendí. ¿Alguien no lo entendió? ¿Se le complica? ¿Quiere que volvamos a ver algo? Sí. ¿Lo puede volver a explicar, porfa? Bien. Yo tengo, en este caso, dos anticuerpos, ¿no? Anti-D y anti-C grande. Yo los tengo que separar, porque tengo que estudiarlos por separado, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a sacar una muestra a este paciente que tiene el anticuerpo y voy a separar. Voy a centrifugar y voy a separar los glóbulos rojos del plasma, ¿no? Hasta acá me siguen. Préndanme las cámaras, chicos, porque si no les puedo ver la cara y no puedo saber si me están siguiendo o no. Y ustedes me... Sí, profe, ahí voy. Bien. Entonces, el plasma de este paciente lo voy a pasar a otro tubo. Me va a quedar separado el plasma de los glóbulos rojos, ¿sí? De los glóbulos rojos de mi paciente con anticuerpos me olvido, no me interesa. Porque yo tengo que estudiar el suero o el plasma de ese paciente, ¿sí? Bueno, yo le hago la PCI y me va a dar positiva. Le voy a abrir el panel y me va a dar el resultado como vimos en Coombs, ¿sí? Indeterminado. Cuando yo empiece a observar, a ver qué posibles anticuerpos tiene, porque obviamente si me da indeterminado es porque tiene más de un anticuerpo, tiene 2 o más, yo me tengo que fijar que eso no se quede en el, ay, ¿cómo me fijo? ¿Cómo me doy cuenta? Porque eso lo van a ver después. Síganme a mí con el ejemplo que les doy. Me fijo y me doy cuenta que posiblemente mi paciente tenga un anti-D con un anti-C grande. Hasta este momento es lo que yo sé, ¿sí? Bueno, me dio esto, un anti-D más un anti-C grande. Pero yo eso lo tengo que confirmar. No puedo decir, bueno, sí, me dio un anti-D, un anti-C grande, listo, ya está. Lo tengo que confirmar. ¿Y cómo lo confirmo? De la misma forma que, por ejemplo, confirmamos el auto anti grande y lo diferenciamos del auto anti chico, utilizando células específicas que tengan el antígeno para el cual mi paciente crea el anticuerpo. ¿Sí? Profe, esto lo que usted está explicando es lo que le dio en el anagrama, digamos. En el antigrama, claro. Cuando vos hiciste el panel. ¿Cómo se llama? ¿Antigrama? Antigrama. Antigrama. Bueno, cuando vos... Sí. Cuando, es lo que te dio. Porque sí. Vos tenés que confirmar cuál es. Claro, exactamente. Si tiene los dos. Yo hasta este momento sé que posiblemente mi paciente tenga un anti-D y un anti-C grande. Tiene 2 anticuerpos, no tiene uno, tiene 2. ¿Sí? Por cómo me dio el resultado en Coombs, yo
sé que puede llegar a tener estos 2 anticuerpos, ¿sí? Pero yo lo tengo que confirmar. Entonces, para confirmarlo, tengo que utilizar glóbulos rojos que tengan, por ejemplo, antígeno D y no tengan antígeno C grande, para que si mi paciente tiene un anti-D, me reaccionen con esas células. ¿Me van siguiendo? Y después tengo que buscar otros glóbulos que sean negativos para el antígeno D y tengan el antígeno C grande positivo. Tengo que trabajar con 2 tipos de glóbulos, ¿sí? Porque lo que yo quiero identificar es si mi paciente tiene anti-D y si tiene anti-C grande. Si yo uso unos glóbulos que tengan antígeno D y antígeno C grande juntos, me va a reaccionar y no voy a poder identificar cuál es. Por eso los tengo que identificar por separado. Hasta acá, Agus, ¿me seguís? Sí, profe, hasta ahí voy bien. ¿Segura? Porque Sí, si sí, no, sí. paramos en donde no lo entiendan. No, profe, hasta ahí voy bien. Bien, bien. No, sí, sería lo mismo como hacemos nosotros con el anti-grande y el anti-chico. Es lo mismo. Claro. Vos buscás células que tengan el antígeno D y células que tengan el antígeno C grande. ¿Sí? Claro, sí. Entonces, cuando yo hago las 2 suspensiones, ¿no? De mis glóbulos con antígeno D y de mis glóbulos con antígeno C grande. Primero agarro uno, por ejemplo, el antígeno D, mi suspensión globular con antígeno D, ¿sí? En el tubo, en donde yo tengo el suero, el plasma de mi paciente, le voy a agregar 3, 4, 5 gotas de esa suspensión globular con antígeno D, ¿sí? Si yo tengo el anticuerpo anti-D en ese plasma, los anticuerpos anti-D se van a pegar al antígeno D de la suspensión globular que yo les estoy poniendo. ¿Se entiende? Que yo le estoy agregando. Entonces, si yo hago una centrifugación de ese tubo, me van a sedimentar los glóbulos rojos que yo le agregué a esa muestra de suero, y se supone que en esa sedimentación, esos glóbulos rojos van a estar con los anticuerpos anti-D pegados, ¿sí? O sea que en el sobrenadante, es decir, en el suero que me queda arriba, se supone que solamente voy a tener anti-C grande. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Con una pipeta, sacar el suero que tengo por encima y pasarlo a otro tubo. Y en ese tubo en donde yo le puse la suspensión globular de mi antígeno D, me va a quedar supuestamente el anticuerpo anti-D pegado. ¿Me siguen o hay algo que no se entendió? Hasta acá sí, profe. ¿Eso qué sería? Absorción Exactamente, sí, elusión. Un glóbulo rojo. Claro, cuando vos absorbés el glóbulo Claro, y lo separás de la mezcla de anticuerpos. ¿Me siguen hasta acá? Entonces. ¿Cuál es entonces, profe? ¿Elusión o absorción? Vos lo eluís al pegarlo al glóbulo, ¿sí? Y absorbés el otro suero, el otro anticuerpo que se queda en el suero. ¿Se entiende? Son las 2, al mismo tiempo, se utilizan las 2. ¿Está bien? Sí. ¿Me seguís, Ruth? Sí, profe. Ah, bien, está bien. Sí, sí. Entonces, con ese suero que yo absorbí, que supuestamente me tiene mi otro anticuerpo, ¿no? Yo tengo que realizar otro panel, ¿sí? Otro panel de 11. Y como ahí yo separé mi anti-D, el resultado de mi CUMS tendría que ser distinto.
Ahora sí, como tengo uno solo, me tendría que dar igualito a cómo me da el C grande. ¿Me van siguiendo? Bien. Sí. Sí, profe. De esta manera, yo puedo identificar y confirmar que mi paciente tiene un anti-D más un anti-C grande. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen un anti-G? Esta es la parte que nos interesa. Yo hago todo esto y cuando voy a utilizar el suero absorbido, el resultado de mi CUMS me sigue dando igual. Me sigue dando como un anti-D más un anti-C. O sea que no eluí nada. Y como no eluí nada, puedo afirmar que mi anticuerpo es un anti-G, no un anti-D más un anti-C grande. ¿Se entiende? ¿Y cómo sé que es un anti-G? Porque cuando vos, hasta acá, seguime, Ruth. Sí. Hicimos la ilusión del anticuerpo, ¿no? Donde se pegó al antígeno, absorbimos el suero, y ese suero, que supuestamente me tenía que quedar un anticuerpo solo, le volví a hacer un panel. Y cuando, en condiciones normales, si un paciente tiene un anti-D más un anti-C grande, en mi resultado de CUMS me va a dar igual al anti-C grande. ¿Está bien? Porque supuestamente eluí el anti-D. ¿Me va siguiendo? Sí. Bien. Cuando un paciente tiene un anticuerpo anti-G y yo realizo el panel con el suero que me quedó, no me va a dar igual a un anti-C grande. Me va a seguir dando el mismo resultado que antes de hacer todo el procedimiento. Me va a dar un resultado como un anti-D más un anti-C grande. Claro, profe. Entonces ahí es como que lo estoy confirmando. Y ahí lo estás confirmando, claro, que en realidad no hiciste, que por más que hiciste todo ese procedimiento, esos anticuerpos no se separaron. Y claro, no se separaron porque no eran esos. Se expresan en el panel, vos lo ves como un anti-D más un anti-C grande, pero en realidad no es un anti-G. Y ahí lo confirmás. Podría haber sido al revés igual, porque en vez de absorber con el D, puedes absorber con el C. Exactamente. Y hacer lo mismo. Totalmente. Y es lo que yo les explicaba, por eso les explicaba con las dos células. Sí, puede ser de las dos maneras. ¿Se entiende? Pero el resultado, si es un anti-G, va a seguir siendo igual. No va a cambiar, no se va a modificar nada. Por eso nos damos cuenta que es un anti-G. Sí. 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 Sí, hay casos. Y como te dije, si hay un paciente que tiene un anti-D más un anti-C grande, cuando vos separes el antígeno, el anticuerpo anti-D o el anti-C grande, cuando vayas a hacer el panel, te va a dar como corresponde, te va a dar o un anti-D o un anti-C, de acuerdo a lo que vos eliminaste. No entendiste. ¿Entendiste? No, está bien. Es que esto cuesta. ¿Son anticuerpos, autoanticuerpos también, el antígeno G, o ¿cómo es eso? No, son anticuerpos. Son anticuerpos comunes del organismo. ¿El antígeno G es un antígeno común? ¿O no el antígeno G no es un anticuerpo tan común, no, para nada. Pero si a vos te exponen al antígeno G, lo vas a crear. Y si no tenés el antígeno, ¿no?
Es un halo anticuerpo, se presenta como halo anticuerpo. Ah, como halo anticuerpo. Sí, pero es irregular, no Claro. está normalmente en el organismo, no es natural, ¿sí? Ana, ¿a dónde te quedaste? ¿Cuál era tu pregunta? Perdóname, porque ya me mareé. Sí, 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 sí. ¿Vos decís que me quede el resultado igual si tengo un anti-D más un anti-C realmente? No, me va a cambiar, porque yo hice todo el procedimiento en donde separé uno de los dos anticuerpos. Entonces, el resultado de Coombs, después de ese procedimiento, si tiene un anti-D más un anti-C grande, va a cambiar. El suero ahí, la segunda prueba debería haber dado anti-C. ¿Cómo? ¿Cómo, Nahuel? La segunda prueba, si no tuviera antígeno G, debería haber dado... Como un anti-C Como un grande, anti-C. exactamente. En nuestro ejemplo, ¿no? Que como Claro. vos después dijiste, lo podemos hacer al revés también. Claro. Te va a dar, cuando vos separes uno de los dos anticuerpos, te va a dar, así, mira. En nuestro ejemplo, nosotros habíamos utilizado células D y separamos el anticuerpo anti-D, que se pegó a esas células, del supuesto anticuerpo anti-C grande que me quedó en mi suero, ¿no? Y ese suero le teníamos que volver a largar un panel. Entonces, cuando yo le largue el panel, mi resultado en Coombs va a ser como este. Tuvo 1 positivo, tuvo 2 positivos, tuvo 4 positivos y después todos los demás tubos negativos. Me va a dar igual al C grande. Entonces yo voy a identificar que el anticuerpo que yo tengo en ese suero es un anti-C grande y que entonces, efectivamente, el anticuerpo que Luis fue un anticuerpo anti-D. Y que mi paciente tiene 2 anticuerpos, anti-D más anti-C grande. ¿Ana? Al eludir el D, Los dos, en realidad. sí. No, ahí el 1, el 2, y el 4, no. Es el anti-C. Es el anti-C. Ahí vos estás deduciendo, o sea, confirmando que tu paciente tiene un anti-D más un anti-C. En el caso, vuelvo a compartir. Digamos que si sigue igual, ahí sí Claro, es un anti-C. exactamente. En el caso de que vos hagas todo el procedimiento y el resultado siga siendo ahí sí podés determinar que tu paciente no tiene un anti-D más un anti-C grande, sino que tiene un anti-G. Porque por más que vos hiciste todo ese procedimiento, el resultado te sigue dando igual. ¿Me entendés? No los pudiste separar. Y claro, no los podés separar porque no son 2 anticuerpos, es uno solo, es el anti-G. No, ¿de verdad? Claro, exactamente, como los dos juntos. Bien, ¿alguien tuvo problemas con esto del anti-G? ¿Más? O sea, ¿hay alguien que no lo entendió todavía? No tengan vergüenza, mirá que después te den el examen. ¿No?
¿De verdad? Hablen ahora, chicos, porque si no... ¿Seguros? Bueno, miren que sigo, ¿eh? Si no lo entienden ahora, después no van a poder entender lo demás. Bueno. Seguimos entonces. Bien, eso era lo que nos había quedado pendiente de la semana pasada por el tema de... Ustedes no se preocupen. Uy, pero no sé qué es una absorción, no sé qué es una ilusión. Porque eso es tema de tercero. O sea que imagínense, estamos en el primer cuatrimestre. Eso lo van a entender recién el año que viene. Así que... Olvídense, sepan que existe, que es un procedimiento para separar anticuerpos, romper glóbulos en enfermedades autoinmunes. Olvídense de eso. Sepan que existe, ¿sí? Acá a mí lo que me interesa es que se entiendan cómo les va a dar en un panel un anti-G, ¿sí? Y cómo podemos identificarlo. Esto de, bueno, hago al momento de separar los anticuerpos, no puedo realizarlo y me sigue dando como un anti-D más un anti-C, ¿no? Entonces eso me está dando un parámetro que no son dos anticuerpos, sino que es uno que es un anti-G, ¿sí? Hasta este momento es lo que nos interesa. Y sepan y tengan en cuenta que si hay una mamá RH negativa, embarazada de un bebé RH positivo, y le hacemos la PCI a esta mamá y nos da que tiene un anti-G, a esa mamá hay que aplicarle el ROGAM, ¿sí? Porque puede crear un anti-D, que es un anticuerpo completamente distinto al anti-G, ¿sí? Tengan en cuenta que son dos antígenos distintos. Pero, Nadia, una consulta, pero Sí. igual, más allá del ejemplo que decís, o sea, del anti-G, si la mamá es negativa y el bebé es positivo, igual, de todas maneras, hay que aplicar a la vacuna igual. Exactamente. Salvo que ya esté sensibilizada al anti-D. Claro, si está sensibilizada, no. Si la PCI da positiva al anti-D, obvio, no se le aplica, Claro. pero ¿qué diferencia hay entre la posibilidad con el antígeno G y sin el antígeno G siendo negativa la madre y positivo el bebé? ¿Qué diferencia hay Claro, de que forme una enfermedad? antes, se le aplica después. No hay es lo ninguna mismo. diferencia. Exactamente, es lo mismo. Se va viendo los títulos que va teniendo, si tiene, y si en el caso de que tenga, bueno, altos, se ve si se la prueba y todo eso, pero claro. nada más, es lo mismo, sí. Es lo mismo. No. Vos a la profilaxis contra el antígeno D se la vas a aplicar igual y vas a citar a la madre de la misma manera, va a ser todo lo mismo. Claro. Eso no va a cambiar. Por eso es lo que intento transmitirles, que, o sea, la importancia de la enfermedad hemolítica por anti-D va a ser la misma por más que la mamá tenga otro anticuerpo, ¿sí? O sea, hay que realizarle la profilaxis igual para que no cree un anti-D, ¿sí? Esa es lo que iba. Bien, bueno, entonces esto en cuanto a la semana pasada vimos todo lo que es variantes del antígeno D, intentamos ver antígeno G, pero bueno, lo terminamos de ver hoy, y ahora nos queda ver lo que es las variantes de los antígenos C grande, C chica, E grande y E chica, ¿sí? La mayoría de las variantes van a ser de los antígenos C grande y E chico, ¿sí? Y muchas veces, si bien una persona normalmente puede tener una mutación y puede generar una alteración o una variante de estos antígenos, mayormente las variantes se ven en enfermedades, ¿sí? Como la enfermedad, la anemia drepanocítica. No sé si saben, la escucharon nombrar a esa enfermedad. Bueno, es una enfermedad en donde se produce una alteración morfológica del glóbulo rojo, ¿sí? Y hace que el glóbulo rojo cambie su forma. De disco bicóncavo va a tener forma de media luna, literal. Forma de media luna, ¿sí? Obviamente, por una alteración en la membrana, va a generar que tenga esta forma y esos glóbulos rojos no van a cumplir la función que deberían, que es la de transportar oxígeno y demás, ¿sí? Profe, ¿cómo se llamaba la anemia? Drepanocítica. Igual, tranqui, no les voy a preguntar qué es la anemia drepanocítica en el examen, porque eso lo van a ver en fisio, ¿sí?
pero como para que sepan en qué tipo de enfermedades podemos encontrar variantes. Entonces, en esta enfermedad, por ejemplo, como hay una alteración en la membrana, se producen alteraciones en los antígenos y bueno, generan estas variantes, ¿sí? Comúnmente también por mutaciones se puede dar, pero bueno, mayormente se ve en esta enfermedad. Y los antígenos, las variantes son el antígeno C grande alterado y el antígeno E chica alterado o parcial. ¿Y qué sucede acá? Vamos primero con el antígeno C grande alterado, ¿sí? O variante de antígeno C grande. Lo van a encontrar de las dos formas. Lo que sucede es que va a haber una mutación, ¿sí? Una alteración en los aminoácidos que después van a dar origen a la proteína, ¿no? De este antígeno. Y esa alteración va a dar origen a otros antígenos del sistema RH, como son el CW, que seguramente lo habrán visto porque está en el antigrama de algunos paneles, el CW y el CX, por ejemplo, ¿sí? Son antígenos del sistema de RH que se dan por una variante en el antígeno C, ¿sí? Por esta mutación en los aminoácidos de la proteína que le da origen al antígeno. Entonces, este tipo de antígenos son captados por los reactivos comerciales anti-C. Entonces, cuando yo le voy a hacer el fenotipo a mi paciente, me da como que tiene antígeno C grande. Entonces, si yo le tengo que preparar una unidad a ese paciente, le voy a preparar una unidad que tenga antígeno C grande. Lo voy a transfundir, pero la diferencia va a estar es que cuando lo transfunda, este paciente va a crear un anticuerpo anti-C grande. ¿Por qué? Porque no tiene antígeno C grande, tiene antígeno, por ejemplo, CW, que es otro antígeno, porque una vez que se produce una mutación, cambia, ¿sí? Entonces mi paciente va a crear un anti-C grande. Cuando yo le vaya a hacer la PCI, le abra el panel e identifique que es un anti-C grande, voy a decir, pero ¿cómo? Si yo lo fenotipé y tenía antígeno C grande positivo. Es un autoanticuerpo. Lo primero que voy a pensar es que es un autoanti-C grande. Y en realidad, no, es un halo anti-C grande que se creó por haberle pasado sangre con C grande positivo que mi paciente no tenía. ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos a ver... Nadia, una consulta. ¿Qué Sí. manifiesta el paciente transfundido para yo tener que de vuelta a estudiar a ver si está sensibilizado? O una vez que se transfunde se estudia para ver si está todo ok. No, vos te vas a enterar si lo tenés que volver a transfundir, que le vas a volver a realizar la PCI. O sea, yo lo transfundo y no me voy a enterar nunca más hasta que no vuelva a transfundir. Exactamente. ¿Y cómo te das cuenta que no es un autoanticuerpo? Porque no está hemolizando. No, digo que como capaz que vos transfundís y para ver que tienen una variante del C, el paciente manifiesta algo y digo, bueno, No. a ver si lo estudiás. No, nada. realmente cuando vos lo volvés a transfundir, que le tenés que hacer otra PCI, ahí te va a saltar el... Claro, que tiene un anti-C grande. Okay. Sí, exactamente. No, si no de otra forma no te das cuenta. Bien, después tenemos el antígeno E chico, ¿sí? Variante o parcial, que sucede lo mismo. En este caso se expresa, es más como un D parcial, ¿vieron? Es más similar, el C chico parcial es similar al D parcial. ¿Por qué? Porque el paciente crea un anti-E chico por esa porción de antígeno E que le falta, digamos, antígeno E chico que le falta, ¿sí? Y pasa lo mismo, te vas a dar cuenta cuando lo tengas que volver a transfundir, le hagas la PCI y me dé un anti-E chico, ¿sí? Y te va a parecer raro porque vos lo fenotipaste y te dio como que tenía antígeno E chico y en realidad tenía una variante, tenía el antígeno E chico parcial, ¿sí? Por eso se sensibilizó.
En ese caso tampoco vas a creer que es un autoanticuerpo, pero te vas a dar cuenta que es un haloanticuerpo cuando veas que no hay hemólisis de los glóbulos de ese paciente, ¿sí? Y ahí te vas a dar cuenta que era un haloanticuerpo. Pero solo si lo volvés a transfundir, si no, nada, ese paciente va a crear su anticuerpo y listo. Si no llega a necesitar más transfusión, no va a manifestar ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces, otra de las formas de poder identificar variantes de los sistemas de grupos sanguíneos es por medio de la genotipificación, ¿sí? En este caso vamos a hablar de la genotipificación del RH. Y cuando hablamos de genotipificación, automáticamente empezamos a hablar de lo que es biología molecular, ¿sí? Acá los hospitales creo que los tienen los de siempre, digamos. El Posadas, el Garrahan, el Hospital de Clínicas, y pará de contar. No son muchos porque la biología molecular es muy cara, ¿sí? Lo que hacemos por medio de eso es estudiar el ADN y poder identificar todas estas variantes que estamos viendo. En el Posadas, por ejemplo, se puede hacer biología molecular tanto para glóbulos como para el suero o el suero del paciente, ¿sí? Con el suero, cuando hacemos biología molecular, vamos a identificar las enfermedades de transmisión por transfusión, digamos, ¿no? Las que hacemos para los donantes, HIV, hepatitis B, hepatitis C, bla, 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 ¿sí? Y con glóbulos podemos identificar todo lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces, vamos a centrarnos en lo que es RH y ABO en alguna cuestión. ¿Para qué se utiliza la genotipificación? Para tipificar a pacientes politransfundidos. Determinar la cigosidad del RH. Ahora vamos a explicar cada uno, ¿sí? Tipificar al feto de manera no invasiva. Resolver el estatus de D. Y encontrar sangre compatible para pacientes con anemia drepanocítica. Bien, entonces vamos con la primera, que era la tipificación de pacientes politransfundidos. ¿Y por qué me va a costar tanto? ¡Ay, mi gata me está agarrando el... ¡Basta! ¿Y por qué me va a costar tanto tipificar a un paciente politransfundido? Porque muchas veces... Esperen. Perdón. Porque muchas veces a esos pacientes que son politransfundidos, quizás si yo tengo un paciente que es de grupo A, ¿sí? Y no tengo sangre A, le puedo pasar sangre 0, ¿sí? Y hay veces que les pasamos mucha cantidad de glóbulos rojos 0, porque es lo que tenemos en el servicio, y al momento de tipificar a este paciente, me da, y reagruparlo, me da un campo mixto, ¿sí? ¿Saben lo que es un campo mixto? Bien, perfecto. Entonces, me da como un campo mixto. Entonces, para yo poder identificar de qué grupo es realmente este paciente, porque me está dando una discrepancia, puedo utilizar la biología molecular para poder estudiar el ADN de este paciente y poder identificar de qué grupo es, ¿sí? Y poder transfundirle sangre de su mismo grupo para que dejemos de tener este campo mixto, por ejemplo. Puntualmente la biología molecular, ¿qué es en sí? ¿Qué es un...? Es un estudio, es un análisis que vos le realizás a la sangre en donde estudiás el ADN, ¿sí? Es una máquina, o sea, vos vas a poner el tubito. Sí, es una máquina, es una máquina. O sea, el técnico es la que la opera, digamos, pero la máquina es la que vos cargas lo que querés
realizar y la máquina lo hace, pero el técnico la opera, tienes que estar capacitado, ¿sí? Pero después ese tipo de capacitaciones las haces después de recibido. No es que, bueno, si tienen la posibilidad de ir al Posadas, por ahí lo vean y aprendan un poco más. Pero son esos 3 hospitales los que los tienen, después todo lo que es clínica y hospitales de la zona no lo tienen. Ah, bueno. Pero ¿cómo hacen los otros lugares si no lo tienen? Y derivamos las muestras. ¿Lo derivan? Sí, derivamos las muestras a estos lugares. Sí. Sí. Bien, después, esto en cuanto a tipificar pacientes politransfundidos, ¿sí? Después tenemos lo que es la prueba de cigosidad del RH. Y esto se utiliza mayormente para saber si el papá, digamos, de un bebé es RH positivo, homocigota o heterocigota, ¿sí? De esto que venimos hablando. Si tengo una mamá que es RH negativa, ¿no? Reagrupo al papá. O sea, ustedes saben que en la primer visita de la mamá al servicio de hemoterapia tiene que ir acompañado del padre del bebé para que yo pueda estudiar tanto a la embarazada como al papá y ver si hay una incompatibilidad entre ellos, ¿sí? Todo para saber si el bebé tiene posibilidades de expresar la enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, siempre damos el ejemplo del anti-D, ¿no? Porque es el que más cantidad de enfermedad hemolítica genera en comparación de otros anticuerpos que se formen, ¿sí? Es la enfermedad hemolítica más severa que se puede ver. Entonces, si yo tengo una mamá que es RH negativa y un papá que es RH positivo, yo tengo que saber si ese papá es homocigota o heterocigota para el antígeno D. ¿Saben esto? ¿Saben qué es homocigota o heterocigota? ¿Entienden eso? Bien. Si el papá es homocigota para el antígeno D, va a tener doble expresión de antígeno D. Entonces, ese bebé sí o sí va a salir positivo, ¿sí? Por lo que esa mamá sí o sí va a tener que, hay que aplicarle el ROGAM, ¿sí? En cambio, si el papá es heterocigota, va a tener una dosis simple de antígeno D, por lo que hay una pequeña posibilidad de que el bebé sea RH negativo. Entonces, para saber si el papá es homocigota o heterocigota para el antígeno D, se puede utilizar la biología molecular, ¿sí? Y así saber si hay que aplicarle o no el ROGAM a la mamá. En el caso de que el papá sea heterocigoto para el antígeno D, es decir, que exprese una dosis y que haya posibilidades de que el bebé sea negativo, se puede hacer lo que nosotros recién nombramos como tipificación del RH fetal, ¿sí? ¿Hasta acá me van siguiendo, chicos? Me preocupa que se queden sin entender. Ok. Entonces, nosotros sabemos que hay estudios invasivos, ¿no? Como por ejemplo la amniocentesis, en donde se le pincha, yo no, el técnico no, el médico, le pincha la panza a la mamá, saca una muestra de líquido amniótico y se estudia al bebé para saber de qué grupo es y un montón de otras determinaciones. Bien, pero es un estudio, como dijimos, invasivo. Y estos estudios invasivos lo que pueden producir es una hemorragia fetomaterna, ¿sí? Y corremos el riesgo de que la mamá se sensibilice y demás. Entonces, por medio de lo que es biología molecular, se puede sacar una muestra de sangre a la mamá. Como sabemos que siempre hay una pequeña cantidad de hemorragia fetomaterna, chica, pero la hay, sabemos que va a haber sangre del bebé en la circulación materna. Entonces, de manera no invasiva, ¿no? Para no estimular más todo lo que es la hemorragia fetomaterna, se saca una muestra de la mamá
Y por biología molecular se estudian las células fetales en la muestra de la madre. Y de esas células fetales puedo identificar si el bebé es RH positivo o negativo, ¿sí? Y poder aplicarle el ROGAM a la mamá antes de que se sensibilice, en el caso de que todavía no lo haya hecho. ¿Me siguen? Bien. Y si veo que el bebé es negativo, buenísimo, no le aplico el ROGAM a la mamá y me ahorro esa aplicación, ¿sí? Entonces también de esta manera abaratamos los costos, que las vacunas de gamma-globulina son carísimas. Una consulta, Nadia, ¿en Sí. qué momento se suele aplicar? Porque se supone que el traspaso se hace más en la parte del parto, ¿no? Sí, en el tercer trimestre del embarazo y durante el parto. Y se aplican, o sea, lo mejor sería aplicarlo en la semana 28. Pero hay mucha gente que no se hace los controles, que, bueno, hay veces que llegan al parto sin un control. Entonces se dice que se puede aplicar entre las 28 y las 32 semanas. Si ¿sí? yo tengo un amigo que está por tener familia y la mujer es negativa, Sí. y le dije, se la controlar y le expliqué todo, porque, bueno, mi amigo no tiene ni idea, ¿viste? Porque se dedica a otra cosa, entonces le expliqué todo y, bueno, ahora, ¿viste? La controla todos los meses, todo. Pero Buenísimo. no sabía eso, ¿cuándo se le suele aplicar? Sí, lo mejor, y si tiene un control previo, a las 28 semanas. ¿Tu amigo es positivo? No le pregunté eso a él. Oye, no le Bueno. pregunté, no sé qué grupo de factores. Está bien, seguramente lo van a setar a él, le van a realizar el grupo y factor, y en el caso de que sea positivo, bueno, los lugares que no tienen biología molecular no hacen esto. Directamente, si el papá es positivo y hay una posibilidad de que el bebé salga positivo, se le aplica directamente el ROGAM, pero a la semana 28. Listo. Salvo que durante el primero o el segundo trimestre del embarazo haya tenido algún traumatismo abdominal o algún problema que pueda llegar a estimular una hemorragia fetomaterna, y ahí sí se le aplica antes de tiempo. Pero si no, es en la semana 28. Ok, buenísimo, gracias. Bien. Bien, bueno, después, esto es en cuanto al RH fetal. Después tenemos lo que es la confirmación del estatus D, que esto se hace más que nada para saber si es un D débil, un D parcial. Si es un D parcial, ¿qué tipo de D parcial es? Si es un D6, que es el más común, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado de eso? Bueno, para esto también se utiliza, para poder identificar si tiene un DL y en realidad no es negativo como nosotros pensábamos, ¿sí? Bien, y después cuando lo que es la genotipificación RH en pacientes con anemia drepanocítica, es justamente por esto. Nosotros sabemos que los pacientes con este tipo de anemia generan variantes, como habíamos visto, del C y del E. Entonces, estudiando su biología, estudiando sus células por biología molecular, después es más fácil poder identificar una unidad, estudiar esa unidad y ver si es compatible realmente con este paciente. Son pacientes que después terminan siendo politransfundidos. Entonces es importante estudiarlos para no sensibilizarlos, ¿sí? Y que después se nos haga más complicada las transfusiones encima con la enfermedad que tiene, ¿sí? No lo dije, pero en la anemia drepanocítica, como los glóbulos están deformes, ¿sí? Tienden a embolizarse. Por eso es que se produce la anemia y ese paciente necesita transfusiones, ¿sí? Como para que sepan de dónde viene o por qué a estos pacientes hay que transfundirlos. Bien. Después hay dos variantes más, ¿sí? Del sistema RH, que son de lesión del RH y el RH nulo, ¿sí? Lo que es la lesión del RH, lo que va a suceder es que estos pacientes van a tener el antígeno D, pero no van a expresar ni antígeno C ni antígeno E.
ni C chica ni C grande, ni E chica ni E grande. ¿Sí? Por medio de mutaciones que bloquean digamos, directamente no se expresa en el cromosoma el RHC. Entonces, el único que se expresa es el gen RHD. ¿Sí? Esa es de lesión del RH. Y el RH nulo, vieron que nosotros decimos sí o sí, en condiciones normales, sí o sí, si no tiene C grande, va a tener C chico, o puede tener los dos, pero nunca le va a faltar los dos. Bueno, acá pasa eso. Faltan todos de los 5 antígenos del sistema de RH, no tiene ninguno. Por eso se llama RH nulo. No expresa ninguno de los antígenos del sistema de RH. Y no tiene D, no tiene ninguna, ni C grande, ni C chica, ni E grande, ni E chica. Y esto también es poco común, ¿no? Porque siempre o tenemos uno de los antígenos o tenemos los dos, pero siempre uno vamos a tener sí o sí expresado. En estos casos, mayormente es por una alteración en la membrana, toda patología que pueda generar una alteración en la membrana del glóbulo rojo puede llegar a producir, no es que 100% va a ser así, pero puede llegar a producir un RH nulo, y la anemia drepanocítica es un ejemplo en la que se puede generar esto. O cuando en una esferocitosis, que es cuando los glóbulos rojos en vez de tener forma de disco bicóncavo tienen forma de esfera, son redondos, ¿sí? También, al haber, obviamente, es por alteraciones en la membrana del glóbulo rojo que se genera esta forma, y eso también puede llegar a producir que no se exprese ninguno de los antígenos del sistema RH y se dé esta situación de un RH nulo, ¿sí? Pero son en esas situaciones. Comúnmente siempre vamos a tener alguno de los antígenos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta con lo que vimos hasta el momento? ¿Alguna duda? Bien. Después, si tenemos que hablar de los anticuerpos del sistema de RH en general, podemos decir que son de tipo IgG, que reaccionan a 37 grados, ¿sí? Que el más sensibilizante, digamos, sería el anti-D, ¿bien? Que no son naturales, son irregulares, por los que los vamos a adquirir por transfusión, por embarazo, por aborto, a las mujeres, ¿no? Los hombres solo por transfusión. Bien. Después del D, el más importante es el anti-C chico, ¿no? El que más enfermedad hemolítica puede causar. Lo que es el anti-C grande, el anti-E grande, van a causar enfermedad hemolítica, pero no va a ser tan grave como la que cause el D y el C chico, ¿sí? Por un tema de características del anticuerpo, por el tipo de anticuerpo. Generalmente los anticuerpos del sistema de RH no activan complemento. Y si no activan complemento, ¿pueden identificar qué tipo de IgG son comúnmente? Con lo que habíamos visto en la clase de complemento. ¿Se acuerdan qué tipos de IgG activaban complemento? Los IgM. Sí. IgM seguro, sí. Pero habían tipos de IgG que también activaban complemento, de los subgrupos. El 1, el 2 y el 2 y el 3 eran. Exactamente, son los que causan activación del complemento. El sistema de RH no activa complemento, entonces por ahí, si vos lo deducís, podés saber, como no activa complemento, que son un subtipo de IgG 4, ¿sí? Que es el que no activa. ¿Van a causar hemólisis? Sí, pero esa hemólisis va a ser extravascular, ¿sí? La hemólisis va a ser causada en el vaso porque los macrófagos lo van a fagocitar. Pero cuando decimos que no activa complemento, no va a haber hemólisis intravascular. Bien, los anticuerpos del sistema RH se van a potenciar con enzimas. ¿Sí?
¿Ustedes escucharon hablar de las enzimas, de los paneles con enzimas ya o todavía no? Bueno, ¿vieron como los paneles que vimos ahora, hace un rato? Esos son con glóbulos rojos comunes. Hay unos preparados de glóbulos rojos que vienen tratados, digamos, con enzimas, ¿sí? Estas enzimas, cuando decimos que los glóbulos rojos vienen tratados con enzimas, lo que hacen es, algunos sistemas de grupos sanguíneos se potencian con enzimas, ¿sí? Si yo le agrego enzimas, como por ejemplo las enzimas que utilizamos comúnmente en hemoterapias, es la papaína, es la que se utiliza, la más común, la más barata. Si yo le agrego papaína, que viene como en realidad ya se encuentran hoy en día los glóbulos rojos ya tratados comercialmente, pero si no, podés prepararlos. Como un antisuero, bueno, es un líquido, ¿sí? Que son enzimas que vos le agregás a los glóbulos rojos. Estas enzimas lo que van a hacer con los sistemas de grupos sanguíneos es, en algunos, como el sistema de RH, es potenciarlos. ¿Qué significa potenciarlos? Que cuando yo vaya a hacer el panel, ¿sí? Y lo trato con enzimas, la reacción me va a dar más fuerte, porque ese anticuerpo se va a potenciar. Entonces, en vez de tener una reacción 2 cruces, con glóbulos rojos tratados con enzimas, el RH se va a ver de 4, porque las enzimas lo potencian. Después hay otros sistemas en donde que ya lo vamos a ver porque la próxima clase es sistemas de grupos sanguíneos, otros sistemas donde las enzimas las debilitan a los sistemas, entonces esos sistemas con enzimas desaparecen, ¿sí? Esto lo vamos a ver en la próxima clase, así que sepan nada más que si yo quiero identificar, por ejemplo, un anticuerpo del sistema RH, si utilizo glóbulos rojos tratados con enzimas, estos anticuerpos del sistema RH, en vez de darme 2, 3 cruces con glóbulos rojos tratados con enzimas, me van a dar 4, por ejemplo, porque lo va a potenciar, ¿sí? Están medio atrasados en la práctica, ¿no? Como que bueno, no sé. Me parece que sí. Pero bueno, ya lo van a ver también en la práctica, así que cuando ellos se los expliquen, ya lo van a haber escuchado, entonces va a ser mucho más fácil entender toda esa parte. Pero bueno, entonces tengan en cuenta que los anticuerpos del sistema RH se potencian con enzimas, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros tenemos que hablar de falsos resultados, positivos y negativos de acuerdo al sistema de RH. ¿Qué creen ustedes, qué situaciones creen ustedes que pueden llegar a producir un falso positivo en el RH? ¿Se les ocurre? Y las variantes. Bien, perfecto, las variantes. Autoanticuerpos, ¿sí? Fríos variantes, ¿no? Que van a dar falsos resultados positivos. Como vimos en el ejemplo del trabajo de la semana pasada, que dio todo positivo y en realidad era por el autoanticuerpo. Bien, que la muestra tenga fibrina, ¿sí? La fibrina muchas veces interfiere y parece que te está dando positivo y en realidad no, son los cúmulos de fibrina que parecen una aglutinación y en realidad es negativo, ¿sí? Por eso es muy importante realizar bien los lavados. ¿Los tubos mal lavados? Los tubos mal lavados, tal cual. Ustedes saben que en hemoterapia se utilizan tubos de vidrio y una vez que se utilizan, se reutilizan, ¿no? Primero por medio de todo un proceso se lavan, se desinfectan, se esterilizan y se vuelven a utilizar. Muchas veces ese proceso se realiza de forma incorrecta. Entonces quedan residuos de glóbulos o el reactivo y cuando yo lo voy a utilizar me da positivo, pero no es positivo porque me esté dando realmente positivo, sino que es un falso positivo porque está mal lavado, ¿sí? Y eso hace que reaccione y no sea una reacción correcta.
¿sí? Todos estas... Glóbulos, ¿Cómo? exceso de glóbulos también. Bien. El exceso de glóbulos quizás te dé un falso resultado negativo, ¿sí? Porque si vos le pones más glóbulos, el anticuerpo se va a pegar, pero no se va a poder observar por la cantidad de glóbulos que tenés en el tubo. Por eso es muy importante mantener las relaciones, ¿no? 2 de suero, 1 de glóbulos, utilizar suspensión globular y no utilizar glóbulos rojos concentrados, ¿sí? Bien, entonces, bueno, si hablamos de falsos negativos, podemos decir un exceso de glóbulos, una suspensión mal hecha, ¿no? Muy concentrada para tubo o muy diluida para lo que es la platina, puede producir un falso resultado negativo. ¿Qué más? ¿Cómo? Reactivos mal estado, vencidos. Los reactivos vencidos, exactamente, ¿no? O utilizar un reactivo equivocado, que utilice un anti-AB en vez de un D, que los dos son transparentes, y no leí el frasquito antes de usarlo y le mandé anti-AB y me dio como un RH negativo y en realidad era que usé mal un reactivo, no es que era negativo en sí, ¿se entiende? O no ponerlo en reactivo. ¿Sí? ¿Los reactivos contaminados? Claro, también, muy bien. Todos esos son, te pueden causar falsos resultados negativos, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Bien, después, ¿alguien tiene problemas con lo que es la nomenclatura de Wiener y Fisher-Race? Si yo te digo R2 de Wiener, ¿qué antígenos, según Fisher-Race, tiene ese paciente? De grande. Bien, ¿qué más? De grande. Todo positivo. De grande, ese chica. Muy bien, bien. Y yo te digo RZ. Esto. De grande, todo grande. grande. Muy bien, perfecto. Y si yo te digo R'. De chica. ¿Es el R con las comillas? Sí. Con una. Sí, por una. Grande. ¿Cómo? ¿Cómo no De ves? chica hace grande. Muy bien, perfecto. Sí. Bien, bueno, eso también ténganlo en cuenta porque hay actividades en donde te piden, más que nada en prácticas, pasar de Wiener a Fisher-Race o de Fisher-Race a Wiener, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Bueno, yo les pido que vayan, vean de nuevo lo que es más que nada antígeno G para que quede claro, ¿no? Si bien no es real y sinceramente no es un antígeno muy importante del sistema de RH, hay que estudiarlo y hay que saberlo, ¿sí? Entonces, vuelvan a leerlo, fíjense, y si hay algo que no entienden, lo vemos la semana que viene, ¿sí? Así no quedan dudas sobre eso. No se queden con dudas porque después van a ir arrastrando las dudas. Y va a ser peor, ¿sí? Todo lo que es elusión y absorción, olvídense, lo van a ver en tercero. Y todo lo que es enzimas, tranquilos, no se desesperen, porque los vamos a ver en las clases siguientes. ¿Está bien? Bueno, si no hay ninguna otra duda, los libero y dejo que se vayan a tomar